Salinas transformó México en 6 años, pero también desató uno de los escándalos más oscuros de su historia. En este video vamos a sumergirnos en la vida de Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata convertido en presidente que prometió modernizar a México, pero cuyo legado está marcado por reformas radicales, crisis económicas, violencia política y graves acusaciones de corrupción. ¿Qué tan cierto es que transformó el país para bien? ¿Y hasta qué punto estos cambios le costaron demasiado a México? Quédate, porque vamos a recorrer su ascenso, su poder, sus caídas y por qué su nombre sigue siendo uno de los más polémicos en la historia reciente de México. Orígenes y formación. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en Ciudad de México. Estudió economía en la UNAM y luego continuó sus estudios en Harvard, donde obtuvo una maestría en administración pública y un doctorado en economía política y gobierno. Regresó a México y empezó a trabajar en el ámbito público. En 1971 se unió a la Secretaría de Hacienda, y más tarde fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto. Fue cercano al presidente Miguel de la Madrid, quien lo impulsó en su carrera política, y en 1987 el PRI lo designó como su candidato oficial para las elecciones presidenciales de 1988. Llegada a la presidencia y fraude electoral. En las elecciones de julio de 1988, Salinas ganó con 50.4% del voto, según los resultados oficiales. Sin embargo, hubo acusaciones de fraude electoral. Muchos opositores sostuvieron que el PRI manipuló los conteos para asegurar su victoria. A pesar de la polémica, asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988, a sus 40 años, convirtiéndose en uno de los presidentes más jóvenes. Su proyecto de modernización neoliberal. Desde sus primeros discursos dejó claro su plan: modernizar México, en lo político, social y económico. Impulsó la privatización de cientos de empresas estatales, entre ellas bancos, telecomunicaciones, siderurgia, seguros y aerolíneas. Uno de sus legados más grandes fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, NAFTA, con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Reformó la Constitución para hacer cambios profundos, redujo el control estatal en la economía, ajustó derechos agrarios y modificó temas de derechos humanos. También fortaleció la autonomía del Banco de México para que operara con mayor libertad, lo que era parte de su visión para un Estado más regulador en vez de controlador. Gracias a sus políticas, durante su mandato la inflación bajó a aproximadamente 7% en 1994, una de las más bajas en décadas. Grandes logros y grandes problemas. Gracias a la privatización, los ingresos del Estado crecieron, y parte de ese dinero se usó para pagar deuda interna y financiar proyectos sociales. Pero también surgieron críticas. Muchas privatizaciones beneficiaron a gente muy cercana al poder político, lo que sembró dudas sobre la transparencia. En lo social, aunque hubo inversión, persistían grandes desigualdades. De hecho, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, justo el día del inicio del TLCAN, denunciando que la apertura económica no había resuelto la pobreza profunda ni la marginación indígena. En lo político, su administración intentó dar una imagen de democratización, reformó la legislación electoral para disminuir el control del PRI sobre las elecciones. Crisis, escándalos y legado familiar. En su sexenio hubo una cadena de asesinatos importantes. Uno de los más graves fue el de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI en 1994, lo que generó teorías y polémicas sobre su relación con Salinas. Su hermano Raúl Salinas de Gortari fue acusado y arrestado en 1995 por cargos de corrupción, tráfico de influencias y posible implicación en homicidios. Otro escándalo fue el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, nombrado líder de la lucha contra las drogas, el zar anticorrupción, pero luego fue vinculado con el narcotráfico y condenado por lavado de dinero. Además, su hermano menor Enrique Salinas de Gortari fue encontrado muerto en 2004, envuelto en polémicas financieras. El error de diciembre y la crisis financiera. Justo al terminar su mandato, México sufrió lo que se conoce como el error de diciembre, una fuerte devaluación del peso, que desató una crisis financiera. La crisis provocó una recesión, pérdida del poder adquisitivo de mucha gente y desempleo. Aunque durante su sexenio la inflación había bajado, al dejar el poder las consecuencias se desataron con fuerza, evidenciando que no todo el crecimiento era tan sólido como parecía. Corrupción y contradicciones.
Salinas prometió combatir la corrupción al asumir, asegurando que fortalecería el Estado de Derecho y renovaría instituciones para sancionar a los corruptos. Pero su sexenio se vio plagado de acusaciones, no solo por los escándalos familiares, sino también por favores económicos y enriquecimiento de sus allegados. Tras dejar la presidencia, Salinas se exilió por un tiempo fuera de México. Su hermano Raúl, tras años en prisión, fue absuelto de algunos cargos en 2008, lo que reforzó las teorías de que había complicidad política detrás de todo. Además, los sindicatos portuarios lo han denunciado por actos de despojo mediante una figura legal llamada requisa, lo que indica que su administración también tuvo enfrentamientos sociales. Aquí surge la gran pregunta: ¿vale la pena su legado? Los avances económicos y modernización de México compensan los costos sociales, humanos y políticos que dejó atrás. Si sus reformas eran para modernizar, ¿por qué su sexenio terminó en crisis y con tantos escándalos? Para responder esa pregunta, hay que mirar ambas caras de la moneda. Modernización vs desigualdad. Sí, Salinas logró abrir la economía, meter a México en el sistema global, y hacer reformas estructurales que varios gobiernos posteriores aprovecharon. Pero muchos sectores quedaron marginados. La rebelión zapatista fue un grito de alarma, no todo México se benefició por igual. Por otro lado, los beneficios de la privatización y del TLCAN no se distribuyeron equitativamente. Algunas regiones rurales o indígenas no vieron mejoras reales. Crecimiento aparente vs estabilidad real. Durante su mandato, las cifras macroeconómicas jugaron a su favor: inflación baja, ingresos por privatización, inversión extranjera. Pero la gran prueba vino justo al final. La crisis de diciembre evidenció que la modernización sostenida era más frágil de lo que parecía. La devaluación y el desmoronamiento financiero pusieron en riesgo a millones de mexicanos. Fue un precio muy alto para lo que se había construido. Corrupción, poder familiar e impunidad. Las acusaciones contra su familia y allegados no son pequeñas: lavado de dinero, tráfico de influencias, homicidios. Eso genera una mancha moral muy profunda. Además, muchos de los escándalos no se han resuelto completamente. La impunidad ha sido una acusación recurrente, lo que debilita la idea de que sus reformas fueron para todos. Su papel posterior en la política mexicana ha sido simbólico también. Aunque dejó el poder, su influencia nunca desapareció por completo. Impacto histórico y político. Es indudable que su sexenio sembró las bases para cambios profundos en el PRI y en la política mexicana. La tecnocracia tomó más peso, el Estado regulador se volvió más común, y la forma de hacer negocios y política cambió para siempre. Pero también dejó un legado político de desconfianza. Para muchos, su llegada fue ilegítima, y su trayectoria ha sido usada como ejemplo de élite corrupta. El momento clave del sexenio de Salinas es sin duda 1994, ese año colapsa la ilusión de una modernización sin costo. Se firma el TLCAN el 1 de enero, el mismo día estalla la rebelión zapatista en Chiapas, y luego su poder se ve sacudido por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Por si fuera poco, a finales de año estalla la crisis económica. Es una convergencia de grandes promesas, violencia política y desastre financiero, el punto donde la utopía neoliberal se estrella contra la realidad mexicana. Carlos Salinas de Gortari es uno de los personajes más complejos y divisivos de la historia moderna de México. Fue un presidente que soñó con modernizar al país, privatizó, abrió la economía, firmó el TLCAN y reformó instituciones. Pero también fue el centro de escándalos, crisis y acusaciones graves de corrupción. Su sexenio dejó una huella duradera. Algunos de sus cambios estructurales fueron aprovechados por México, pero otros desencadenaron desigualdades, impunidad y desconfianza. Evaluar su legado no es fácil, porque no es ni completamente heroico ni enteramente nefasto, es un puro reflejo de lo contradictorio que puede ser el poder transformador.